La idea era hablar del rol de los métodos diagnósticos en establecer un tratamiento, pero finalmente yo quise hacer alguna modificación teniendo en cuenta que ustedes estos 3 días es precisamente eso lo que han aprendido. En las conferencias de cardiología, en la de obesidad, en la de la doctora Sabrina, en la de nefrología, en cada una de estas charlas, lo que han hecho realmente es aprender cómo enfocar de verdad un tratamiento teniendo en cuenta el rol que el diagnóstico tiene en enfocar definitivamente ese tratamiento. Entonces voy a tratar de mirar un poquito más hacia el futuro, hacia dónde vamos desde el punto de vista diagnóstico y las nuevas herramientas que se avecinan con respecto a la posibilidad tal vez de mejorar la capacidad diagnóstica que tenemos los médicos con base en estas herramientas que ustedes aprendieron en este excelente 35º curso. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña encuesta. ¿Quiénes juegan ajedrez? Muy bien. ¿Quiénes juegan Fortnite? Muy bien, bueno. Bueno, no, porque lo que sigue tiene que ver exactamente con el ajedrez. Este que ven aquí, famosísimo, el turco, fue uno de los jugadores de ajedrez más famosos de la historia. 1770 fue construido por Wolfgang von Kempelen para presentarse a la archiduquesa María Teresa de Habsburgo, que era en ese momento la emperatriz de Austria. Era un maniquí mecánico con una túnica y un turbante a la manera de los turcos, que estaba sentado frente a un gabinete de madera con un tablero de ajedrez al frente, y estaba diseñado para jugar ajedrez contra cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Lo desafiaron muchos, derrotó a Johann Ludwig Joseph Graf von Cobenzl, derrotó a Benjamin Franklin, porque por si no lo sabían, derrotó a Napoleón. Napoleón trató de hacer trampa y movió la ficha como no era, como corresponde a un tipo como este. Y el autómata se dio cuenta y tiró el tablero, lo aventó, y volvieron a continuar la partida en donde iban, y el autómata derrotó a Napoleón, derrotó también a Edgar Allan Poe, perdió frente a algunos de los mejores jugadores del mundo en esa época. Estos son algunos de los mecanismos, algunos de los mecanismos que estaban implicados en la forma en que jugaba el turco. De hecho, el turco era excelente, por ejemplo, resolvió el problema del caballo. El problema del caballo es un problema gravísimo, es un problema que casi todos los que juegan ajedrez seguramente alguna vez han intentado resolver, y es cómo llegar a todas las fichas del tablero de ajedrez, pasando por esas fichas una sola vez, pero llegando a todas, ¿sí? Esta es la solución que dio el turco para el problema de ajedrez, una solución única y muy bella además, porque aquí en el centro ven que hay un asa, un loop, que permite que desde cualquier posición que ustedes comiencen pueden resolver el problema de ajedrez. Claro que no es que fuera tan bueno tampoco, porque si miran ustedes hay 26.534.728.821.064 formas de resolver ese problema del ajedrez. Entonces, y hay otras cosas interesantísimas o muy bonitas. Por ejemplo, este cuadrado mágico de Euler, que es un cuadrado mágico de 8×8. Euler fue el que hizo esta famosa fórmula matemática de que su número e elevado a la pi y al número imaginario de i más 1 da siempre 0. Ahí están todos los parámetros fundamentales de las matemáticas contenidos en una sola ecuación. Este cuadrado mágico tiene la característica de que los 64 números que están ahí, que nunca se repiten, puestos así como están, siempre dan 260 por todos lados. Pero lo más interesante del cuadrado mágico es que si uno se lo pone a un computador, por todas partes da 260. Si uno lo pone a un computador, esto no está señalando, pero bueno, hay esas líneas que ven el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si sigue el orden, es exactamente la solución del problema del caballo. ¿Por qué? Magia de los números.
Este es Ajiv, el maravilloso, de Charles Hooper en 1868. Charles Hooper era un ebanista que trabajaba en el Politécnico de Londres. Hizo también este otro especie de turco que compitió contra muchos oponentes conocidos, incluido Harry Houdini, Theodore Roosevelt o Henry, el escritor norteamericano. Y Mephisto, uno de los más famosos. Mephisto en 1878, hecho por Charles Godfrey Gumpel, tenía el rostro de Mefistófeles, estaba vestido de terciopelo rojo y tenía un pie humano, aquí lo ven, y tenía también una pata de cabra en la otra. También le ganó a todos, no había, en los dos anteriores, pues había un escritorio, había forma de que hubiera un hombre escondido en el sistema. Y el sistema tenía una serie de espejos que permitía que el que estaba ahí escondido, cuando abrían cada una de las compuertas para mostrarle al público que allí no había nadie, cuando abrían las puertas iba girando de tal manera que nunca se veía quien estaba allí. Se calcula que hubo por lo menos unos 15 ajedrecistas famosísimos trabajando con el turco y nunca lo descubrieron, pero este sí, no había forma de que tuviera nadie escondido. Parece que con un mecanismo eléctrico, ya estamos en 1878, desde la distancia alguien podía ayudar a mover las fichas y que Mefisto, el autómata, hiciera lo que tenía que hacer. Todos eran falsos jugadores de ajedrez, todos tenían un ser humano detrás jugando ajedrez. La primera máquina realmente jugadora de ajedrez es la Turochamp, hecha por este personaje que ven ustedes aquí, todos lo conocen. Este formalizó los conceptos de algoritmo y computación, es Alan Turing. Descifró los códigos nazis de la máquina Enigma, desarrolló uno de los primeros computadores electrónicos programables digitales. El Turochamp era un programa de ajedrez diseñado por Alan Turing que jugó por primera vez contra un ser humano. El problema era que pues las partidas había que desarrollar la partida, hacer el movimiento, contarle a la máquina cuál había sido el movimiento y tratar después de descifrar cómo respondía la máquina. Alan Turing se demoraba hasta media hora tratando de encontrar qué era lo que había dicho la máquina, que cuál era la jugada siguiente. La primera partida entre un ser humano y una máquina duró semanas. La ganó Alec Glennie jugando con las negras. Ahí tienen el final de la partida. En la posición al finalizar la jugada 28, ya lo que sigue es mate. Y aquí está John von Neumann. Alan Turing estuvo trabajando con von Neumann en Los Álamos, en el laboratorio de Los Álamos, porque fue allá a enseñarles cómo era eso de descifrar códigos de los alemanes. Y allá conoció a Neumann, que estaba trabajando también en una máquina de jugar ajedrez. Este hombre pues era un experto en física cuántica, análisis funcional, teoría de conjuntos, teoría de juegos, ciencias de la computación, economía, análisis numérico, cibernética, hidrodinámica, estadística. Trabajó en Los Álamos en las matemáticas de las ondas de choque explosivas para la bomba Fatman de tipo implosión que destruyó a Nagasaki. Esto fue obra del el tipo, era un científico pues muy importante, pero como ser humano pues no se las tenía todas consigo. Trabajó con máquinas tabuladoras mecánicas de IBM para precisamente adaptarlo a este problema y comenzó a imaginar una máquina más general que pudiera manejar desafíos matemáticos distintos. Entonces, bueno, trabajó en esta máquina que ven aquí, que fue el Maniac 1. El Maniac 1 fue hecho con los programas de Neumann, pero fue construido por Nicholas Metropolis en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se desarrollan las bombas atómicas, y fue programado por la esposa de Neumann, por Clara von Neumann. La primera tarea asignada en Los Álamos a Maniac 1 fue realizar cálculos más precisos y extensos para el proceso termonuclear de la bomba H, de la bomba de hidrógeno. Este es el escrito más importante de von Neumann, que es la teoría de juegos y el comportamiento económico. Pero él dice, miren, esto es muy importante, el ajedrez no es un juego, el ajedrez es una forma bien definida de computación. Puede que no te sea posible concebir las respuestas, pero en teoría debe existir una solución, un procedimiento exacto en cada posición. Ahora bien, los juegos verdaderos no son así, dice Neumann. La vida real consiste en farolear, en tácticas pequeñas y astutas, en preguntarse uno mismo
qué será lo que el otro hombre piensa que yo estoy tratando de hacer, y en eso consisten los juegos en mi teoría. Entonces, el programa de ajedrez que él hizo, el programa Maniac 1, fue escrito en 1956 por un grupo de investigadores que trabajan con él, pero era, como pueden ver aquí, era un ajedrez reducido, es un ajedrez de 6x6, no de 8x8. Es un ajedrez de 6x6 que no tiene alfiles y en el que tampoco se permite enrocar. Fue el primer programa de ajedrez que realmente derrotó a un ser humano en 1956. O sea, olvídense de Mefisto y olvídense de todos los demás, que esos eran realmente seres humanos escondidos dentro de esas supuestas máquinas. Entonces comienza el desarrollo de máquinas ajedrecistas. Los que llevan la ventaja en los años 60 eran los rusos, porque Mikhail Botvinnik, que había sido derrotado recientemente por Tigran Petrosian como campeón del mundo, se dedicó a desarrollar este programa que se llamó Kaisa. En 1963 hubo el primer encuentro entre una computadora y un gran maestro. Claro, ganó David Bronstein en 10 movimientos. MacJack 6 en 1966 fue la primera computadora en competir en un torneo contra seres humanos. Solo perdió una partida y quedó de segunda a unos 5 puntos del primer lugar. Y en 1974 se desarrolló el primer campeonato mundial de ajedrez informático en Estocolmo, y Kaisa, el programa ruso, ganó contra otros 12 programas con una puntuación perfecta de 4-0. Vino Deep Talks en 1988, que derrotó por primera vez un programa de ajedrez, derrotó a un gran maestro, derrotó a Ben Lancer. Y pues esto ya es historia, esto ya todos lo alcanzaron a conocer. Kasparov contra Deep Blue en 1996 en Filadelfia. Kasparov ganó 4-2, perdió una partida, empató 2 y ganó 3. Pero un año después, Kasparov contra Deep Blue mejorado, en mayo del 97 en Nueva York, Deep Blue ganó 3,5 contra 2,5, perdió una partida, empató 3 y ganó 2 Deep Blue. Y aquí ya las cosas pues se nos fueron, porque en este momento, como saben ustedes, los que juegan ajedrez, cualquier máquina pequeñísima, cualquier maquinita que esté incluso en un celular, como chess.com, juega mejor que cualquiera de nosotros. Todo depende del puntaje Elo en el que uno se ponga a jugar. Y esto acaba de ocurrir. Esto es de apenas ahora en septiembre. El 4 de septiembre, el gran maestro de 19 años, Hans Niemann, derrotó al campeón del mundo, a Magnus Carlsen, en la Copa Sinquefield. Al otro día, Magnus Carlsen se retiró de la Copa y todo el mundo aterrado, pero ¿cómo se retiró? Y él lo único que hizo, bueno, después de que Hans Niemann en una entrevista dijo que era que Carlsen había jugado muy mal, lo único que hizo Carlsen fue pasar un video de Mourinho, cuando Mourinho hace unos 3 años lo estuvieron acusando de que de pronto había problemas de arreglo de partidos en la Copa del Reino Unido, y él está diciendo, aparece ahí diciendo Mourinho, que si hablo me meto en un gran problema, tratando de decir con eso que había que acusar a Niemann de que estaba haciendo trampa. Y bueno, el punto es que el comportamiento de Carlsen era inaceptable, decía Kasparov, porque como decía que estaba haciendo trampa, pero no daba claves. Sin embargo, finalmente, ahora el 3 de octubre, The Wall Street Journal publicó todos los hallazgos de chess.com sobre el caso de Niemann, ¿no? Hans Niemann dice, este informe probablemente recibió asistencia ilegal en más de 100 juegos en línea mientras jugaba en la plataforma. O sea, estaba haciendo trampa todo el tiempo. Y el informe confirma que Niemann confesó en privado que había hecho trampa, y además destaca esa mejora extraordinaria que ha tenido a través de la historia. Si ustedes se fijan en estas estadísticas, Hans Niemann es la línea rosada que está, ¿cómo devuelvo? La línea rosada que está allá al fondo. Si ustedes comparan eso, los jugadores que tienen un elo por encima de 2.500 arrancan aquí en el primer año, y son los años hasta llegar a 2.500, y él llega pues en escasamente un año, y dicen ellos que es porque está haciendo trampa. O sea, si es posible hacer trampa en el ajedrez. Este es el sistema Elo de puntuación del ajedrez del profesor Arpad Elo, que es un físico estadounidense de origen húngaro. Pero entonces,
volviendo al tema, ¿qué tal un campeonato mundial de diagnósticos? ¿Cómo les parece? ¿Existe? Este es el cuarto campeonato mundial de diagnósticos para médicos residentes. Levanten la mano los que quieran participar en el quinto, que es ahora este año. Campeonato importantísimo, campeonato fundamental, se hace con viñetas, o sea, se le presentan a los residentes, le presentan viñetas de pacientes y tienen que llegar al diagnóstico y ser mejores que los otros equipos en alcanzar ese diagnóstico, y los premios son suculentos. Y quedaríamos muy bien si un equipo de la Fundación Santa Fe de Bogotá participa en el quinto IFMSA, International Diagnostic Championship. ¿Les parece? ¿Y qué tal hacer trampa en el quinto? Así como Nieman. También es posible. En este momento es posible hacer trampa haciendo diagnósticos. Y es posible hacerlo, pues, para detectar a tiempo cualquier enfermedad, prevenir su progreso, porque eso no es sino tener una máquina como esas máquinas de jugar ajedrez, que simplemente lo que hacen es jugar a diagnósticos. Juegan a hacer diagnósticos, tienen toda la información, uno las alimenta con la información y juegan a hacer el diagnóstico. Es posible. Ahora, es importante de todas maneras, porque la posibilidad de detectar rápidamente con datos precisos cuál es el futuro posible de un paciente que tiene X síntomas nos ayudaría mucho y no nos haría perder mucho tiempo mientras pensamos y vamos y repasamos y volvemos y estudiamos, ¿cierto? O llamamos al profesor y le preguntamos, o llamamos al colega que sí sabe. Esas cosas toman tiempo. De pronto estas máquinas pueden ayudar a hacer las cosas de manera expedita y muy rápido, aunque también podrían servir para hacer trampa en este campeonato mundial de diagnósticos. ¿El problema cuál es? El problema que quiero plantear es que hay procesos, que son deterministas. O sea, hay procesos en que el azar no está involucrado en el desarrollo de los futuros estados del sistema. Una partida de ajedrez, ¿cierto? Una partida de ajedrez es determinista. Usted tiene el estado inicial de una partida de ajedrez, y si usted es un jugador perfecto, como una máquina de estas de chess.com, por ejemplo, o Ficker, hay muchas máquinas de estas, o sea, va a ganar y sabe cómo va a ganar, porque esto es absolutamente determinista. A cada jugada corresponde la que sigue. Ahora, si uno es mal jugador, pues obviamente va a perder, porque no hay forma de ganar cuando uno juega bien. Pero lo interesante de esto es, por ejemplo, no sé si han oído alguna vez hablar de esto en ajedrez, Zugzwang. Zugzwang son finales de movimiento obligatorio. Este que ven aquí tan aterrador es un Zugzwang. Zugzwang es una palabra alemana que significa obligar a alguien a reaccionar. Y en ajedrez simplemente quiere decir, es tu turno de moverte, pero cualquier cosa que mueva le va a ir mal. Son ese tipo de finales. Por ejemplo, esta es una partida famosísima de Semic contra Niskovich en Copenhague en 1923. Semic está con las blancas y Niskovich con las negras. Cualquier movimiento que haga las blancas va a perder en las próximas 3 jugadas. Mate en las próximas 3 jugadas. Haga lo que haga. Eso es lo que llaman un Zugzwang. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ajedrez es un juego determinista. El ajedrez no tiene nada de azar. Y por eso Von Neumann tenía razón cuando decía, nosotros podemos hacer un juego de ajedrez, ¿cierto? Porque aquí hay leyes establecidas, y simplemente montar esto en un programa de computador, y la prueba es que los programas de computador evolucionaron de tal manera que terminaron derrotando al campeón mundial, y ahora vemos que hay un programa de ajedrez ayudándole a alguien que no es el campeón mundial a derrotar también al campeón mundial. En cambio, los procesos estocásticos son aquellos cuyo resultado, dadas unas condiciones iniciales fijas, puede ser cualquier cosa, como pasa con el estado de salud de una persona. Usted arranca aquí en el punto 0, ¿sí? Y va midiendo a lo largo del tiempo que va pasando, y finalmente puede obtener el resultado que está en azul ahí o el resultado que está en rojo. ¿Por qué? Porque es un proceso estocástico como la salud nuestra, es un proceso que no se puede
graficar y que no se puede establecer de una manera determinista. No hay una fórmula matemática que nos permita decidir, mire, esto va a ser así. Entonces, ahí es donde está el problema de estas máquinas de diagnóstico. Las máquinas de diagnóstico a veces, en ciertos casos, pueden ser tan buenas como un ser humano, a veces no. Ahora, me estoy refiriendo a diagnósticos en el proceso diagnóstico de nosotros los internistas. Hay máquinas de diagnóstico en este momento que, por ejemplo, para el diagnóstico de cáncer de seno, son mejores mirando, entre comillas, una mamografía, son mejores que un radiólogo. Entonces, hay ciertos puntos de la medicina en que este tipo de máquinas van a ser mejores que nosotros. Pero hay otros puntos en el diagnóstico clínico en que todavía no son mejores que nosotros, aunque en algunos puntos están ya muy cerca o nos han igualado. Este, por ejemplo, es un estudio muy importante y muy bonito, que es una comparación entre la inteligencia artificial y médicos humanos para triage y diagnóstico en urgencias. Imagine qué maravilla. Un computador haciendo el triage. El paciente llega, se siente y mientras está en la sala de espera, simplemente llena una encuestica y dice, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y el computador le hace el triage. Y este estudio de validación prospectivo de la precisión y seguridad del sistema de inteligencia artificial versus los médicos humanos evaluó la precisión y la seguridad tanto de la inteligencia artificial como de los métodos humanos de manera independiente frente a casos clínicos idénticos, pero se tomó en cuenta el proceso de recopilación de la información de ambos agentes, tanto la inteligencia artificial como los médicos. El sistema IA en este momento, puede proporcionar a los pacientes información de clasificación y diagnóstico con un nivel de precisión clínica y seguridad comparable al de los médicos humanos. O sea, en triage, los programas de computación nos alcanzaron, nos pueden ayudar. O sea, podríamos tener una máquina de esas que nos ayude a hacer el triage en urgencias y haríamos un buen triage, pero no mejor que el que hacemos en la actualidad los médicos humanos. Ahí está el valor predictivo positivo versus la sensibilidad. La raya es la inteligencia artificial y los triángulos y cuadros y figuras son los diversos médicos humanos que están comparándose contra el programa Babylon. Ese programa es muy importante en la actualidad. Ahora les muestro por qué. Porque ha logrado vender en muchos hospitales de los Estados Unidos y Europa, ha logrado vender su programa, sobre todo para triage. Este es otro artículo reciente muy bello que llama Inteligencia Artificial para el Diagnóstico de la Falla Cardíaca. Entonces se comparan el programa de inteligencia artificial que se llama AECDSS contra unos médicos expertos en falla cardíaca además, y miren lo que hacen. Aquí está, el programa está a la izquierda, y el programa es el que está en gris. Para falla cardíaca con fracción de eyección no preservada, para falla cardíaca con fracción de eyección preservada está en la mitad. Y aquí al final esta columna muy bonita y muy importante muestra qué pasa cuando se combinan los dos. ¿Qué pasa cuando usted combina un experto en falla cardíaca con el programa de computación y como ven alcanza el 100%? Entonces son ayudas, son herramientas, no hay que desecharlos ni hay que pensar que nos van a desplazar tampoco, sino que sirven y son útiles. En una corte retrospectiva dice la tasa de concordancia entre el programa y los especialistas en insuficiencia cardíaca fue del 98%. La tasa de concordancia para pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, con fracción de eyección media o con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada fue esa, 100%, 100%, 99%, 91%. O sea, ahí sí les va peor al programa, pues baja, pero también 91% de certeza diagnóstica es algo muy bueno para un programa de estos. En conclusión, este programa muestra una alta precisión diagnóstica para la insuficiencia cardíaca y por lo tanto es posible que sea útil para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, especialmente cuando hay un especialista en falla cardíaca en el lugar. O sea, usted podría estar, no sé, en Firavitoba, meterse a su computador y pedirle que le ayude a hacer el diagnóstico y lo haría de pronto mejor que uno, si es que uno no es un experto en falla cardíaca. Este es el programa AVI,
es un algoritmo para el autodiagnóstico. El paciente se mete y trata de hacer el autodiagnóstico de lo que tiene para ver si tiene que consultar o no. Programa muy bonito, muy sencillo. Lo comparamos solamente contra 3 médicos y realmente lo hace muy bien, pero no mejor. Dice que AVE superó a otros verificadores de síntomas. O con esto, la mayoría de estos sistemas no hacen diagnóstico, no son realmente inteligencia artificial. Sería como decir que Mephisto o que el turco fueran inteligencia artificial. La mayoría de estos programas lo que hacen es ser validadores de síntomas o verificadores de síntomas, symptom checkers, ¿cierto? Y usted pone una cantidad de síntomas, lo que tiene, y él por pura estadística, el programa le dice, bueno, lo más probable es que usted tenga esto, y de segundo esto, y de tercero esto. Lo mismo que hace un médico. Lo que pasa es que ellos pues, tienen una memoria mucho mejor que la nuestra, están actualizados, etcétera, etcétera. De hecho, cuando se comparó con los médicos, no los superó en algunas métricas de precisión. Por ejemplo, en la precisión del diagnóstico, en la medida F1, pero los superó en otros. Por ejemplo, en sensibilidad superó a los médicos. Entonces dicen ellos que van a seguir evolucionando en este modelo y que además van a estudiar su posible uso con pacientes reales. Esto todo era con lo mismo que el concurso de diagnóstico para residentes, es con viñetas. A ver, está esta viñeta, está esta otra viñeta y con esas viñetas se le mete la información al... Este es de reumatología, es una comparación entre los médicos y la inteligencia artificial basados en reumatología. Ahí están los pacientes que sí tienen procesos reumatológicos inflamatorios comparando el programa contra el médico y este programa, digamos que lo hace mejor que los médicos generales, no que los especialistas. El programa se llama ADA y estableció el diagnóstico principal correcto con mayor frecuencia que los médicos, 54% frente a 32%, y entre los 3 diagnósticos principales, 59% frente a 42%, pero eso es con viñetas, como les digo. Este es bien interesante, es la eficacia del diagnóstico de diferencial guiado por inteligencia artificial con respecto a los médicos. Y entonces ahí usted ve que son más o menos iguales, ¿cierto? No hubo diferencias significativas en este trabajo en la precisión diagnóstica entre los dos grupos, 57% frente a 56%. También es con viñetas, ¿cierto? O sea, casos ya preestablecidos. Las viñetas incluyen un diagnóstico correcto en la lista generada por inteligencia artificial, mostraron el mayor efecto positivo en la precisión diagnóstica de los médicos. Y en el grupo con listas de diagnóstico diferencial, ¿cierto? El 15.9% de los diagnósticos fueron errores de omisión y el 14% fueron errores de comisión. La conclusión es que la precisión diagnóstica de los médicos que utilizan el historial médico automatizado basado en inteligencia artificial no difiere con las listas de diagnósticos diferenciales de estos programas. O sea, un médico lo hace tan bien como este programa. Y finalmente, está este trabajo tan interesante, muy reciente, que se llama como Mejorando la eficacia o la precisión del diagnóstico médico con aprendizaje causal por máquinas. O sea, ya esto le está metiendo de verdad inteligencia artificial. Lo otro son simplemente programas que cogen al azar, ¿cierto? Los síntomas y los combinan con las estadísticas, ya, pero aquí supuestamente hay aprendizaje de máquina, que es la evolución que sigue. Muy interesante, ¿no? Y ellos además dicen que arriba en azul están todos los doctores, los médicos del trabajo que lo hicieron peor que la máquina. Y abajo en verde están los médicos que lo hicieron mejor que la máquina. Son poquitos y tampoco es que lo hagan mucho mejor. Ellos pues dijeron que esto era una maravilla, que esto iba a acabar con los médicos haciendo diagnóstico en los consultorios. Ya están vendiendo esto en todas partes, en Estados Unidos y en Europa. Nosotros no tenemos con qué alcanzar a comprar un programa de estos porque eso vale mucho. Pero miren esta belleza. Bueno, comparamos nuestros algoritmos contrafactuales con el algoritmo asociativo estándar y 44 médicos que utilizan un conjunto de pruebas de viñetas clínicas. Si bien el algoritmo asociativo logra una precisión que se ubica en el 48% superior de los médicos, o sea, esto es 48% mejor que los médicos, ¿cierto? Pero a veces por lo menos es superior en el 25%, logrando una precisión clínica de expertos. O sea, es como cuando usted le hace este proceso a unos médicos generales
y lo compara con la máquina es como si ya no fuera médico general, sino un superinternista, un tipo que sí sabe absolutamente de todo esto y que lo hace muy bien. Nuestros resultados muestran que el razonamiento causal es un ingrediente vital que falta por aplicar al aprendizaje automático en el diagnóstico médico automatizado. Eso dijeron, eso fue este año. Pero miren la corrección, author correction. Esto es en Nature 2022. Les tocó hacer esta corrección porque la gente no traga entero, la gente no come cuento. De inmediato empezaron a revisar cómo hacían todo y les tocó sacar esta corrección en el siguiente número de Nature que dice: la versión original de este artículo contenía errores en la declaración de disponibilidad de datos. Hagan el favor. La declaración de disponibilidad de código, la declaración de intereses en competencia y en la tabla 1 y en la tabla 2. Y el error en la declaración de intereses, miren ustedes, porque no informaron los intereses en competencia para los autores y ahora se ha corregido. Todos los autores de este artículo son empleados de Babylon Health, de los que venden el programa. O sea que también es posible hacer trampa en esto. Y hacer trampa en mercadeo es muy fácil. Y que se lo coman a uno a cuento vendiéndole un programa que supuestamente va a ser mejor que uno en hacer diagnóstico. Por favor, no coman cuento. Seguiremos haciendo diagnósticos con la ayuda de estas herramientas, sin duda, pero sin creer que nos van a reemplazar. Mil gracias. Doctor, hay una pregunta del un asistente virtual, Andrés Acevedo, dice, ¿cuál sería el mayor riesgo de la implementación de la inteligencia artificial para el profesionalismo y los fundamentos del ejercicio de la medicina? Gracias, doctor, muy querido. Pues esa es la pregunta clave, si una máquina nos puede reemplazar o no. Pero bueno, aquí no había tiempo para mostrar todo esto. Esto es muy bonito, sobre todo mirando a los pacientes. ¿Qué dice un paciente cuando está en urgencias, en la sala de espera, y le pasan un programa de estos para que él empiece a hacer el autodiagnóstico y vea cómo va a seguir el triage? Ahí sí les va muy mal a los programas. La gente prefiere seguir hablando con un ser humano, con una persona. Entonces yo no creo que el futuro para nosotros sea tan malo. Seguramente sí va a pasar algo como pasó en el ajedrez, que ustedes ven que el ajedrez al principio son puras trampas y trampas como esta de este último trabajo, que eso es una trampa, que dicen que no, que ellos no trabajan con nadie y después los obligan a que digan, oiga, todos los que hicimos este trabajo trabajamos con Babylon Health. Entonces, al principio había trampas como Mephisto, trampas como el Turco, después cada vez había menos trampa y menos hasta que un programa de ajedrez llegó a derrotar al campeón del mundo. En la actualidad yo pienso que está todavía muy lejos el momento en que un programa de estos nos reemplace, empezando es porque somos más o menos iguales y en ciertas cosas somos mejores que los programas de computación todavía, debido a lo que yo había mencionado. La salud es un proceso estocástico, la salud no es un proceso determinista, la salud es estocástica, entonces hay que tener en cuenta siempre una cantidad de variables que no hay forma de alimentar a un computador con esas variables al azar, porque el azar va a aparecer en cualquier momento. Y entonces el paciente del doctor Guzmán, de un momento a otro alguien le dio el diurético a la hora que no era y al otro día ya está con lesión renal aguda y el computador no lo podía saber. De pronto el doctor Guzmán sí se pudo haber adelantado a eso. Entonces no creo que nos vayan a reemplazar y sobre todo, pues los pacientes y nosotros como pacientes todavía esperamos que haya un ser humano frente a nosotros, capaz incluso de darnos la mano cuando no nos pueda curar. Doctor Matías, ¿la empatía será posible que la pueda reemplazar una máquina? Sería la pregunta, pues, los que somos hinchas de Star Trek. En Voyager era un programa de computador el médico que llevaban porque son muy escasos y de pronto van a poner escasos ahorita si pasa la reforma de la salud, pero... Gracias, doctor Ron. No, esa es la otra parte, la empatía sería imposible, incapaz de simularse por un programa de computación. Muy amables.